Eh, entonces, Sí, bueno, 3 vayan sí, Fabi. colocando de la misma manera. Sí, el 3 sí, dice. Vayan colocando así de la misma manera, qué ejercicio, así nos vamos organizando y vamos explicando. Y también si hay algún tema en particular que no hayan entendido bien y quieren que desarrollemos. ¿Sí? Si nos da un tiempito, también me interesaría explicarles, les había dicho al inicio, extremos absolutos, que es un tema que nos quedó pendiente de la clase pasada. Si no, no hay problema, lo vemos después. Eso no entra en el parcial, pero es un tema que, bueno, me gustaría después que los veamos. No sé, no hay más consultas, si no empiezo a compartir, Estela, Bueno, yo. sí, yo ya puse a grabar, Fabi. Bien, así que empiezo a compartir. Si no hay más consultas, estoy viendo. Si no, de última comparto el tema de extremos absolutos. Ahí Alejandra Alejandro, dice, yo tengo dudas sí. con la ejercitación que involucra el trabajo con diferenciales. Estaba en la otra práctica diferencial. Y si no, hacemos un recorrido por el parcial, si no, Fabi también. Sí, 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 eso estaba pensando. Bueno, Estaba ahí viendo, ya veo que compartís. ahí puse la asistencia. Sí, yo agregué en esa misma Esperamos. hoja o trabajo. Ah, bueno. Yo acá regla de lógica del trabajo práctico número Ahí estaba, 4, sí. vamos a primero ver, ya que hizo la consulta Paloma, contestarle a ella para que no se quede esperando la respuesta. Vamos a ver Sí, sí, esto y sí. después, si no, vos me vas diciendo, Estela, porque yo no veo el chat, si hay más consultas, bueno, me vas avisando y voy recorriendo acá el práctico. A ver, la duda en este ejercicio, vamos a ver de qué se trata, es el 3 y el inciso, este tercero, ¿no? Analizar el signo de la derivada segunda. ¿En cuál en particular tenés dudas, Paloma? ¿De En todos? todo, sí, no sé cómo puedo analizar el signo de la derivada segunda sin tener un número, sería no una función, solamente tener la gráfica. Bien. Hay distintas situaciones, podés pensarlo. Por un lado, podrías pensarlo con respecto, vos estás viendo la gráfica, acá tienen que tener mucho cuidado cuál es la función que está representada, porque por ahí podemos estar representando acá la derivada, ¿sí? En este caso es la función f. O sea que tenemos una función igual a f de x, y esa es la función que está representada. Yo no te hago una pregunta. ¿Cómo hiciste vos para indicar, acá, bueno, está tildadito porque Estela lo explicó, el segundo punto? ¿Cómo hiciste para analizar el signo de la derivada primera? El punto anterior. Bueno, primero hice la derivada y después hice lo que ustedes nos mostraron de hacer con los signos, de buscar Sí, un cero y de cada parte, y por ejemplo, no sé, si es una fracción, hacer primero el numerador, después el divisor y después una de general, ¿no? De la función en sí, para ver los signos. Y ahí veo si es más por más o más por menos, y ahí me dice el signo para la derecha y para la izquierda del cero. claro, pero acá tenés la gráfica, entonces ¿cómo evaluás el signo de la derivada primera con la gráfica? Te Ah, pregunto porque sería la misma situación que el punto 3. Por eso te digo, bueno, para partir a partir de ahí, ¿cómo hiciste? Si alguno quiere hablar, también puede participar. ¿Cómo hacen para hacer este segundo punto? Antes de desarrollar y explicarte el tercero también. Vos acá no tenés la expresión de la función, eso está no, bien. Si yo tuviera sí. una expresión, la derivo, analizo los signos, está bien, pero yo tengo la gráfica, ¿no? Entonces, ¿cómo contestaron esta segunda pregunta? Analizar el signo y el crecimiento, pero el crecimiento de la derivada primera, ¿eh? Se puede trazar la recta tangente en algún punto y ver si es una recta creciente o decreciente y a partir de ahí analizar la pendiente. Sí, pero no solo tiene que ver con la recta tangente, es decir, y no es solo en un solo punto, porque yo tengo que ver qué pasa. Vamos a tomar esta primera, la A, ¿sí? Es por ahí, pero a ver, para poder ayudarte a terminar en la expresión de cómo te expresaste. Quizás tenés la idea, pero por ahí no te expresaste correctamente. Ahora vamos a ver, yo tengo acá una recta tangente a la gráfica, ¿sí? Esta pendiente es positiva, ¿no? Es decir, sabemos, nos ayudamos sabiendo que si es algo muy, muy inclinado, es muy positiva, mucho más positiva, un valor más grande, ¿sí? Y si no, es positiva nada más. Lo mismo, si tengo una inclinación, en este sentido, es muy negativa,
y si no, es negativa. Entonces ahí me va a dar una idea de cómo van variando las pendientes de la recta tangente, que es lo que hay que ver. Vos por lo que dijiste, estábamos hablando de una recta tangente a la gráfica, y acá estás viendo, bueno, una determinada pendiente, ¿sí? Entonces eso no te da el crecimiento de la derivada, lo único que te está indicando es, de la recta tangente a la gráfica en este punto que elegimos, tiene una determinada inclinación, ¿sí? Entonces lo que tenemos que ver es la variación de esas pendientes, que en definitiva sabemos que la derivada de la función en un punto me estaría dando, la pendiente de la recta tangente a la gráfica en un punto me está dando la derivada de la función en ese punto, ¿sí? Entonces, gráficamente podemos verlo de esta manera. A ver, bueno, esta pendiente que yo dibujé ahora en este punto, vamos a ponerlo acá un x sub 1, y acá tengo un x sub 2. ¿Cómo es la inclinación de la recta tangente a la gráfica en x sub 1 con respecto a la inclinación que tenemos en x sub 2? Vamos a poner t sub 1, t sub 2. ¿Cómo es la inclinación de una con respecto a la otra? Positivas. Las dos son positivas, Sí. pero si yo me fijo, bueno, ¿cuánto es la pendiente de la recta? Vamos a ponerle m sub 1, ¿no? Sí. ¿Cómo es con respecto a la pendiente de la recta de la otra recta tangente 2? Menor. Menor, esa es la inclinación. Y si yo dibujo, me paro acá en otro punto, ¿se ve bien? Ustedes me Sí, dicen sí. si no, ¿eh? Si me paro en un x sub 3 y hago Sí, la recta Hanna. tangente a la gráfica y en ese punto, ¿cómo es esa inclinación con respecto a todos los demás de esa recta 3? Mayor. Es mayor, o sea que ¿Vos no querías esto es lo ir? que está sucediendo, ¿no? Sí. Voy de izquierda a derecha y tengo que tener cuidado cómo lo Abrí. recorro, de izquierda a derecha. Entonces esto me está dando ideas, si yo esto lo dibujara, si ven, son todas positivas, empiezo con una ¿Vos no determinada querías ir? inclinación y después es cada vez mayor esa inclinación. Sí. ¿Sí? ¿Se entiende? O sea que la derivada primera, ¿cómo es? ¿Es creciente o es decreciente? Si van Creciente. creciente, porque van aumentando las pendientes de las rectas tangente a la gráfica de la función f. ¿Se entiende la idea? Sí, sí. Lo estoy viendo desde la evolución de estas Bueno, ¿qué querés, pendientes hija? No, yo quería un chocolatito. Ah, bueno. de la gráfica. Si yo la tuviera que puedo pensar, es uno, ¿no? Bueno, esto es por este determinado. Se tilda, profe. Va, yo lo estoy Alfa, la escuchando muy tangente. tildado. Sí, a ver, Fabi. ¿Cómo que no te escucho? Que ¿Qué pasó? estabas medio como tildada. A ver. Ah, a ver ahora. Ahora se escucha Ahí se mejor. escucha bien. Lo que yo estaba diciendo que acá tenemos esta tangente 1, ¿no? El ángulo que forma es alfa 1, lo dibujé acá, ¿no? Con el eje de las X. Entonces podemos decir que la pendiente, que yo llamé m sub 1, es la tangente de ese ángulo, alfa 1, ¿no? Si tenemos alfa 2, acá, m sub 2 sería la tangente de ese alfa 2. Entonces esto es lo que está sucediendo. Entonces, ¿qué sucede? Cuando el ángulo es más chico, las pendientes son más chicas. Cuando el ángulo es más grande, la pendiente es más grande. Por ende, su tangente trigonométrica también, ¿no? Sí. Entonces, si empezamos a dibujar, y yo quisiera dibujar, a ver, lo voy a poner en verde, para que no se haga lío con todo el rojo. La derivada acá en este mismo gráfico superpuesto, vamos a decir, bueno, en x sub 1 tengo este valor. Este coincidiría con la derivada de la función en x sub 1, ¿no? ¿Están todos de acuerdo? Es todo Sí. lo que dije, lo que estoy escribiendo. Sí, sí. ¿Sí? Entonces tiene un determinado valor. Vamos a hacer cuenta que tiene este valor. Este valor acá está ordenada, ¿no? Es ese valor. Cuando me voy pasando a este otro punto, como su pendiente es mayor, su valor es mayor. Y cuando me paso al otro punto es mayor. O sea que lo que está sucediendo acá, y Estela cuando lo explicó me acuerdo que hizo como una viborita, ¿no? Lo que está sucediendo es esto. Porque no sabemos exactamente qué forma tiene. Entonces, esta gráfica sería la gráfica de la derivada. Entonces, o lo puedo interpretar mirando las pendientes de las rectas tangentes, cómo evolucionaron, o haciendo esta gráfica. ¿Sí? Esta gráfica yo podría decir, bueno, yo podría partir de este punto, que yo he graficado primero, y llegar al otro, yo ahora lo voy a borrar después, ¿no? Podría ser una curva que tenga esta forma, o una curva que tenga esta forma, o una recta, ¿sí? Por eso se hace esto como una línea oscilante, porque no sabemos exactamente la forma que tiene, ¿sí? Si fuera una curva de segundo grado, una polinómica de grado 2,
va a ser una recta la derivada, pero si fuera de grado 3 va a ser una parábola, ¿sí? Entonces por eso se hace este trazo, así que generalmente uno hace como medio lineal, porque no sabemos, vuelvo a decir, si está por debajo, por encima, pero sabemos que sí que crece, ¿sí? Entonces esa sería en forma aproximada la gráfica de la derivada. Y acá nos damos cuenta, al graficarlo, en el caso este verde que vemos, que la derivada es creciente, ¿sí? La función es una función que es creciente. Entonces ahí podemos, de esa manera habría que contestar este punto. ¿Se entiende? Ahora, no sé cómo lo hiciste vos, Paloma, pero por eso quería retomar con el segundo punto también. ¿Me escuchan? ¿O quedé sola? Sí, Fabi, sí, acá estamos. Ah, A ver si por ahí Paloma bien. se Ah, salió. sí, perdón, Ah, estaba hablando con el micrófono micrófono apagado. apagado. Ah, bueno. Bien. Sí, lo hice tal cual lo hiciste vos, lo de poner las tangentes, pero no especifiqué la derivada en el gráfico. Bien. ¿Yo por qué Me lo dio que era pongo? creciente y positiva. Perfecto, bien. ¿Por qué lo pongo? Porque yo ahora esto, si yo hago esto, me ayuda para contestar la otra pregunta. Yo voy a hacer superpuesto, espero que se ve bien, ¿no? Si no, haga otro gráfico después, yo porque lo estoy haciendo acá encima. Fíjense, si yo ya tengo hecha esa, esto también me ayuda a decir, bueno, ahora yo quiero analizar la derivada segunda, ¿no? De x. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Y ver cómo son las pendientes de las rectas tangentes a la gráfica de esta función derivada. En el caso particular en que yo puse acá, sabemos que esto es una viborita, pues no sabemos si era cóncava para arriba, cóncava para abajo, pero sí tenemos la certeza de que es creciente. Entonces, pensemos en una situación única, digamos, en que fuera una recta. ¿Cómo serían las pendientes de la recta tangente a la gráfica de esta función derivada? ¿Qué inclinación tendrían? ¿Positivas? Positiva. Si yo estoy pensando en el caso de que es una recta, sería una tangente positiva. De hecho, lo podemos pensar de otra manera. Si f' crece, ¿sí? Si f' crece, ¿cómo es la derivada de una función que crece? ¿Cómo es la derivada de una función que crece? ¿Qué signo tiene? Positivo. Positiva, o sea que si la derivada primera crece, la derivada segunda va a ser positiva, porque es la de, digamos, esta en realidad lo que estamos haciendo es f' de yo a esta la llamo, si quieren, no sé, llamamos, ahora hemos hecho en azul, la derivada primera la llamo g. Entonces, en definitiva, yo que estoy haciendo acá, g' va a ser positiva. Si la derivo, y sabiendo que la función era creciente, su derivada va a ser positiva, o sea que la derivada segunda va a ser positiva. Cuando vos ya contestás este crecimiento de f, ¿sí? Ya te va a dar la pauta para saber el signo que tiene la derivada segunda. Porque si tu derivada primera era creciente, la derivada segunda iba a ser positiva. Si tu derivada primera es decreciente, entonces la derivada segunda, ¿qué signo va a tener? Negativo. Negativo. ¿Se entiende? Que esa pregunta te iba a dar pie para contestar la segunda. ¿Se entendió? Sí. Entonces ahí ya directamente. Ah, claro, me pedía nada más analizar el signo. Ok. Solo Perfecto. analizar el signo. Listo. Crecimiento o no, no podemos saber porque tendríamos que saber qué forma tiene la derivada primera, ¿sí? Ahí te vas a dar cuenta, porque una cosa es que vos ahora calcules la derivada de una función que es cóncava para arriba o las derivadas de una función que ahí ya cambia, ¿no? Lo que es el crecimiento, como lo que vas a ver acá, en todas estas cuando calcules la derivada primera, Sí. ¿sí? Sí. Bien, esa era Bueno, la idea de que hicieran, sí, en este eh, ejercicio. Sí, te quiero escucho. hacer una consulta. En el punto F, cuando es constante, Sí. ¿qué signo digo que es? A ver, ahí lo A hacemos, que ver, no tiene signo, que es constante. claro. ¿Cómo sería? ¿Puede ser que no tenga signo? ¿Cuál sería la ¿O F'? sí o Vos sí tenés es así. positivo o Vos negativo? hacés, vamos a ir analizándolo juntos acá en el eje, ¿sí? Yo me Dale. paro en cualquier punto, vamos a hacer como hicimos hoy. Me paro acá en un x sub 1, me paro en un x sub 2 y me paro en un x sub 3,
¿sí? Esto por ahí ayuda a pararse así en distintos puntos, ponerle y ver qué es lo que... Y siempre de izquierda a derecha, ¿no? Siempre nombrar los ejes, acá nos faltó, bueno, y X. Te parás acá en el X sub 1, dibujás la recta tangente a la gráfica, ¿no? Hmm, Te parás en X sub 2, la recta tangente a la gráfica, en X sub 3, la recta tangente a la gráfica, ¿cómo te da? Constante. Más que constante, Constante, ¿qué ¿cómo te da valor? la derivada? ¿Cómo te da f'? ¿Qué valor te da? ¿Qué valor tiene la pendiente? Es constante la función Función, f, claro. Sí. pero ¿qué pendiente tiene? ¿Cómo es la pendiente de la recta tangente a la gráfica en X sub 0. 1? ¿Cuánto vale? 0, 0. En sí. X sub 2, 0. En X sub 3, 0. Sí, ahora voy a rayar Ujú. porque quedaron un mamarracho. Fui superponiendo, pero se va entendiendo, es decir, Sí, vuelvo sí, a poner, sí. yo me paro acá en X sub 1 y la recta tangente a la gráfica en realidad coincide con la misma recta. La que es constante es la función f, ¿sí? Ah, O claro. sea que si yo, vamos a tomar como la otra, si yo dibujo la derivada primera, me va a dar que es siempre 0. 0, sí. Coincidiría con el eje X. Este sería la derivada primera. Sí. Y la Entonces derivada segunda, ¿cómo te va a quedar? no vamos a tener, porque como ya la primera es 0, claro. Claro. La segunda, ¿cómo va a ser? Perfecto. La derivada segunda también va a ser 0. Te van a 0, coincidir sí. acá las dos gráficas. ¿Sí? Ujú. F primera y F segunda, en este caso, van a coincidir, porque va a ser 0. Entonces, ¿qué signo tiene la derivada primera? Y no tiene signo, es 0. Porque no es ni positiva ni negativa, vale 0. ¿Qué crecimiento tiene? No crece ni decrece, es constante también. Sí, Porque, ¿sí? Es la recta igual a 0. claro. Y el signo de la derivada segunda es lo mismo, vale 0. Como la derivada primera valía 0, la segunda también va a ser 0. Claro. Ahí está, ¿Sí? perfecto. No entendía cómo razonarlo, pero ahora sí. Gracias. Vos siempre párate de la misma manera. Fíjate en el C. Vamos a ver este por último para ver la diferencia que hay con el F. Porque vos Sí, tenés ese un está X sub bueno. 1, un X sub 2 y un X sub 3, que acá sí está un poco lo que, y un X sub 3, que está un poco lo que vos dijiste Sí. recién, de las constantes. Bueno, este se me borró y me quedó por cualquier lado, porque quedó en el aire mientras lo estaba rayando. Bueno, hacemos acá, me paro acá, hago la recta tangente a la gráfica. Me paro acá, ¿no? En el X sub 2. La recta tangente a la gráfica. ¿Cómo son las pendientes de la recta tangente a la gráfica en X sub 1 y en X sub 2? Son, Igual. ¿Hay no, son diferencia? iguales Me a paro en la un X sub función. 3 acá. Son todas iguales, pero no es igual la función. Cuidado, la función, las rectas tangentes, digamos, coinciden con la misma función. O sea que el ángulo que formó acá, en definitiva, esta función era una de este estilo, mx más b, ¿no? Entonces vos tenés un ángulo alfa, este valor de m era el valor de la tangente del ángulo que formó. O sea que pendientes coinciden con la pendiente de la misma recta, no es que sean iguales, ¿sí? Las rectas tangentes coinciden con la pendiente de la misma recta. O sea que este valor m, que es la tangente de alfa, bueno, justamente la derivada, pendiente de la recta tangente ahí. Acá es, bueno, no quiero que me pase justo en donde me paré en el x 2, lo voy a poner un poquitito más arriba. Me paro acá, dibujo acá, esta es la pendiente, dibujo acá, esta es la pendiente, ¿no? Digamos, este valor es ese m de que hablamos. Entonces, esta gráfica, y acá sí la puedo graficar con más seguridad, más que ondulada, porque la veo con claridad que esta es una recta, ¿no? Entonces, la derivada es una recta horizontal, es constante la derivada. ¿Sí? Esa es la gráfica de la derivada. ¿Qué signo tiene la derivada ahí? ¿Qué signo tiene la derivada primera? ¿Cómo Positivo. me quedó dibujada? Positiva, ¿sí? Porque la pendiente de la recta era positiva. Si hubiese tenido una recta con pendiente negativa, me iba a dar negativa. O sea que acá la derivada primera es positiva. ¿Y tiene crecimiento la derivada primera? No. No crece ni decrece, porque en definitiva la derivada es una constante. Ujú. Si bien es positiva, pero tiene el mismo valor para todos los valores de x, es una constante. Y si yo hago la derivada segunda, ahora me paro en el x sub 1
y dibujo la recta tangente a la gráfica. Me paro en el x sub 2 y dibujo la recta tangente a la gráfica. En el x sub 3, la recta tangente a la derivada. ¿Cuántos me dan ahora las pendientes de las rectas tangente a la gráfica en estos puntos? Cuando hago de la derivada primera. ¿Cómo son estas rectas? La pendiente acá en x sub 1. Del mismo, igual que la primera derivada. O sea, si valía 0 la primera ¿Cuánto derivada, vale? la segunda va a valer 0 también. Cuidado que la primera no valía 0. No es este caso. Valió perdón. M. No es el caso del f. Vale, ok. Valió m. Fíjate, yo voy a poner acá. No le puse acá, pero este valor era m. ¿Sí? Esta era la gráfica. Era una recta horizontal. Vos pensad acá. Si vos tenés que y es mx más b, ¿cuánto es la derivada de esa expresión? M. ¿Cuánto es la derivada de esta expresión? M. mx más b, M. donde Ahí dijo m M. y b son m. 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 X se ¿Ves? hace 1 y B se hace 0. No te escuché, no te entendí lo último que dijiste, Paloma. Que digo que si lo hiciéramos como bien entero, sería B sería 0, X se convertiría en 1 y M por 1 es M. Claro, sí, porque estás haciendo la derivada, sí, sí. Y si haces la derivada segunda de una constante, ¿cuánto te da? O la derivada, acá estoy derivando, ¿no? ¿Cuánto es la derivada de una constante? 0. 0, porque las pendientes de la recta tangente a la gráfica son rectas horizontales. Recuerden que acá pusimos, ¿no? Muy positiva, positiva, muy negativa, negativa, y si es así, es 0. ¿Sí? Entonces acá es 0 las pendientes de la recta. Si yo tuviera que dibujar la derivada segunda, va a ser una recta que pasa, coincide con el eje X. Esta sería la derivada segunda. ¿Ven la diferencia con el de abajo? Sí. Cuidado con eso, porque en este caso sí sería constante, que es lo que vos habías dicho al principio. La derivada es constante, habías dicho del f, ¿te acordás? En este caso, en el caso C, sí la derivada primera es una recta, una constante. Sí. ¿Está bien? Una pregunta que me surge ahora de este Sí. ejercicio. Nosotros habíamos visto como una interpretación geométrica a la derivada primera como la pendiente de la recta tangente a la gráfica de la función. Sí. En este caso, la derivada segunda ya no tiene esa interpretación. Digo, porque el eje X no es una recta tangente a la recta M. Cuidado, porque nosotros lo que estamos haciendo, cuidado, ahí hay una mezcla, voy a volver a explicar lo que dije acá. Siempre Sí. la interpretación geométrica de la derivada de la función en un punto es que es la pendiente de la recta tangente a la gráfica en ese punto. Eso es correcto. Está bien. Si Sí, yo lo estoy haciendo de la función, estoy hallando la derivada primera. Si lo estoy haciendo de la derivada primera, estoy hallando la derivada segunda. ¿Sí? Yo voy a Yo lo hacerlo acá confundí. otra vez. Está bien, no está bien. Yo lo confundí con la recta tangente misma, no con la pendiente de la, Es de que la uno tangente. Se te cortó, Fabi. Hola. de cómo Hola. con ese error, por eso no vuelvo a... ¿Se cortó? Sí, está medio Hola, entrecortado. No sé si los chicos ¿no se me escucharon bien. escucha? A mí se me entrecortó cuando empezaste a graficar y a Ahí decir. Sí, recién se entrecortó. Ahora por ahí se está escuchando mejor. Ahí se escucha mejor. Hay un viento acá, a ver si logro, me conecto con el cable otra vez, porque a veces dejo, no me conecto con el cable porque por ahí anulo el mouse. ¿Ahí se escucha mejor? Sí. Sí, Fabi. Bien. Yo lo que quería hacer, para no volver a hacer tanto mamarracho, volverlo a hacer acá, ¿sí? Lo estoy graficando con un costado, tengo la función representada. Entonces tenemos esta recta. Entonces esta es la función f. ¿Sí? Voy a usar los mismos colores. Si estoy haciendo la derivada, otra vez me paro en un determinado valor, x sub 1, y hago
cómo es la pendiente de la recta tangente a la gráfica en ese punto, ¿sí? Tiene esta inclinación, este ángulo. Me paro en otro punto, en x sub 2, y me fijo, bueno, la pendiente de la recta tangente a la gráfica coincide con la misma recta, en este caso porque es una función, ¿sí? Una recta, entonces coincide con la misma pendiente de la recta. En este caso era un caso particular que tenía pendiente horizontal, entonces coincidía con la misma pendiente de la recta, en este caso era 0, ¿sí? En esta situación, lo que vale es un determinado valor m, porque es constante, ¿sí? Siempre el ángulo es el mismo, entonces va a ser exactamente el mismo. Ese valor m va a ser entonces el gráfico, y en este caso lo puedo hacer con seguridad, no es viborita, aunque parezca viborita, acá me sale, porque está medio tildado el lápiz. Esta es la derivada primera, ¿sí? Con seguridad, porque acá sí lo puedo hacer con seguridad que es una recta horizontal, porque sé que esto efectivamente es una función lineal. Ahora, yo lo que hago es me paro en esta nueva función y voy haciendo otra vez lo mismo, las pendientes de la recta tangente a la gráfica, ¿sí? Las pendientes de la recta tangente a la gráfica, en todos los puntos. La pendiente de la recta tangente. Y es 0, porque es una recta ahora horizontal. Entonces su derivada segunda va a coincidir acá con el eje X. Lo pongo así medio superpuesto para que se vea bien. En realidad coinciden, están encima, así una de la otra. ¿Se entiende ahora? Es Sí, un error sí, muy común Alejandra, el que vos decías de que uno se confunde, ¿viste? La misma sí, recta con la confundir pendiente, pero bueno, hay que ser muy cuidadoso. confundir la pendiente con la recta, sí. Gracias, ¿eh? No, no hay por qué. Siempre ayuda a expresarse en voz alta. Una vez en el momento que lo hace la pregunta, como que te vas dando cuenta, ¿no? Me parece. Mientras la ibas formulando, vos misma te ibas dando cuenta. Pero bueno, yo quería aprovechar para explicárselos a todos, ¿sí? Y otra cosa más, antes de dejar el ejercicio, la verdad que lo aprovechamos bastante. Otra cosa más es, a ver, ¿de qué otra forma podrían haber pensado? Yo les pregunto, ¿no? Sin haber hecho todo este A ver, desarrollo que sí, hicimos acá. yo le iba a decir lo mismo. ¿De qué otra manera podríamos, podríamos haber pensado cuál era el signo de la derivada segunda? Cuando se Sin den hacer nada de cuenta, esto, porque si ustedes me contestaban esto, yo no fui clara en la consigna, y les puedo decir, está perfectamente hecho el ejercicio. A ver, a ver, ¿de qué manera me podrían haber contestado la tercera pregunta? ¿Cuál era el signo? Pasa que acá me dice analizar, o sea que esto de analizar ya ahí no está tan mal la consigna, ¿no? Hay que hacer todo ujú, este análisis. sí, Y si yo les pregunto, indicar el signo de la derivada segunda en cada uno de esos gráficos. En lugar de analizar le pongo indicar, por ejemplo, indicar los signos. ¿Qué podrían hacer? Vamos a pararnos en el gráfico que no lo tocamos todavía, está más intacto acá el E. Así sin hacer nada, ¿qué me pueden decir del signo de la derivada Profe, ¿yo segunda? puedo decir lo que hice? ¿Cómo es la derivada? sí. A ver, ¿quién habla? ¿Homero? A ver, sí. Sí, Homero. Yo Sí, bueno. primero lo que hice fue ver el gráfico, obviamente, y es fácil saber cuándo es creciente y decreciente y cóncavo hacia arriba y cóncavo hacia abajo. Entonces, como la derivada primera te indica el crecimiento y la segunda la concavidad, si es creciente, la derivada primera es positiva, ¿no? Y Bien. después, si es decreciente, la derivada segunda es negativa. Lo mismo pasa con la No, derivada cuidado, si es segunda. ¿Cuál? decreciente, la derivada La primera es primera es negativa. negativa. Claro, Ah, dijiste segunda. No, porque dijiste la segunda. Sí, Pensé que, perdona, dijiste la segunda. dije la sí, segunda. dijiste la Bueno, segunda. entonces No te preocupes. dije mal. Y la segunda derivada, cuando es cóncavo hacia arriba, la segunda derivada es positiva y cuando es cóncavo hacia abajo, la derivada segunda es negativa, Negativa. ¿no? ¿Así sería? Sí. A ver, Fabi, Sí, ¿estás? Ah, sí, sí, sí. sí, sí. Eso es Perfecto. lo que yo decía, pero en realidad acá te faltó en tu análisis, porque acá te pide analizar. Entonces, al analizar había que hacer un poquito lo que yo hice, ¿sí? Pero bueno, está bien lo que vos dijiste, porque eso lo que te hace Sí. es ayudarte. Yo ya sabiendo que esto es cóncava para abajo, porque lo veo en el dibujo, ya sabemos que la derivada segunda es negativa. Y después veo cómo llego a eso en todo caso.
¿sí? Pero está bien. Lo que sí en tu análisis no, te faltaría ver El el crecimiento. crecimiento de la derivada primera. Y con este análisis que vos hiciste, ¿cómo me podés decir el crecimiento de la derivada primera? ¿Cómo te darías cuenta? Em, Quizás no haciendo todo en este orden. yo, ahora ya no me acuerdo cómo hice, pero lo que hice fue como imaginarme las rectas tangentes del gráfico, por ejemplo el A, y a medida que iba aumentando, o sea, ponía una, o sea, esto imaginándolo, iba poniendo las rectas tangentes y como iba que iban creciendo, bueno, entonces son crecientes. En el A, por Bien. ejemplo. En el Es lo B, que yo hice en definitiva. claro, yo lo hice, pero Bien. no Sí, escrito. Mentalmente, claro, digamos. mentalmente, haciendo el Claro, recorrido. no, Yo te, sí, no es si vos tan tenés que complicado. hacerlo en un examen, claro, si vos tenés que hacer un examen o algo, lo tendrías que por ahí de alguna manera poner, ¿sí? Esto te lo aclaro nada más que para que sepas, o por lo menos que lo sepas, si lo vas explicando, bueno, lo vas dibujando, digamos, en definitiva, ¿sí? O indicando, está perfecto eso, sería así, ¿sí? Pero ya acá es una pregunta más como astucia y ya dejamos el ejercicio, sino simplemente esto. Yo agarro la función, ¿no? Dijimos, la E es creciente, sabemos que la derivada primera va a ser positiva. Es cóncava hacia abajo, sabemos que la derivada segunda va a ser negativa, ¿no? Vamos, como un análisis rápido que sabemos a qué conclusiones tenemos que arribar. ¿Y cómo arribo a esta conclusión con esos datos que dije? ¿A qué conclusión, profe? A la de F' crece, F segunda mayor que cero. Claro, yo te digo, yo con ver el gráfico, con solo ver el gráfico, ¿no? Con ver el gráfico sabemos a qué conclusiones, acá después hay que hacer todo este análisis que dijimos, porque esto de analizar es perfecto, es como lo hice yo acá y como dijo recién Homero, tenemos que ver las rectas tangentes y ver qué pasa. Yo simplemente estoy viendo el gráfico rápidamente que sepamos a qué conclusiones tendríamos que arribar, ¿no? Para ver si el análisis que hago está bien. Entonces, viendo en el gráfico yo veo que la función crece, entonces eso me dice que la derivada, dijimos primera, era positiva. La función es cóncava hacia abajo, eso nos dice que la derivada segunda es negativa. ¿Están de acuerdo? Viendo el gráfico. Porque son conceptos que sabemos hasta ahora. ¿Está bien? ¿Me escucharon? Sí, Sí, Fabi. sí. Bien. Ahora, con estas conclusiones, ¿me sirven para hablar qué pasó? Ahora lo que me faltaría contestar ahí, ¿cómo es el crecimiento de la F primera? ¿De cuál de estas conclusiones me puedo valer para saber el crecimiento de la derivada primera? Si es creciente o decreciente. De la derivada segunda, ¿o no? Claro, con la derivada Sí, segunda. Los estoy haciendo pensar un montón, todas sí. preguntas final. Así que bien, aprovecho a preguntarles porque veo que están entusiasmados, se enganchan, entonces bueno, así profundizan bien. Entonces justamente, si la derivada segunda es negativa, ¿qué me dice del crecimiento de la derivada primera? Que la derivada Que primera es es decreciente. decreciente. Perfecto. Perfecto. ¿Sí? Digamos, muy bien, toda la participación de todos. Este es el análisis, digamos. A ver, yo empiezo, estoy mareada, tendría que llegar a estas conclusiones. Si ya me van diciendo esto y saben enlazar esto, es porque tienen bien los conceptos. Después vemos, a ver, bueno, pero ahora cómo demuestro, analizándolo, que es decreciente. Bueno, tal cual como vos lo dijiste, Homero, y como yo lo expliqué primero, es ver las rectas tangentes a la gráfica, que voy de pendientes muy grandes, y siempre me ayudo con este dibujito que yo les Ahí se cortó Fabi. es muy negativa o muy... o A ver. Es como que, parece como que si te movieras, como que perdieras ahí. señal. A Estoy ver. viendo acá.
Ah, capaz que es por eso. disminuyendo. Ahí está. No sabes, acá es móvil con ahí está. Te mueves para Bueno, atrás. acá tenemos las tangentes 1, tangente 2, tangente 3. Las pendientes van disminuyendo. Empiezo con una pendiente grande, yo decía que se ayudaran con esto. Y después van disminuyendo, ¿no? Todas las pendientes. Si yo las dibujo así como unas, todas juntitas, tengo una pendiente, después fueron disminuyendo. Entonces ahí justo coincide con esto, de que la derivada es decreciente. ¿Sí? Bueno, a ver, dejo de compartir un ratito a ver si se estabiliza y chequeo la señal. No, pero ahí está. Hay un momento que por ahí hay que esperar. Yo por ahí te aviso, pues espero un ratito. Y como no te estabilizaste, te aviso. Porque me parece como que tengo buena señal, Sí, ahí pero se me te conecté escucha con el perfecto. cable Lo que también. pasa es que las tabletas Ah, y también ahí, sacan recursos. sí. Porque yo el otro día no pude grabar. Quedó todo nublado. Se Más que la escucha solamente tableta, la voz. el compartir pantalla también te Ujú. quita, más que nada. Bueno, no sé si... No había otra consulta. ¿Tienen algún otro ejercicio? Ah, diferencial, Acá, había bueno, veo los mensajes. dicho Sí. Alejandra. Bueno, ahí estoy viendo que se entendió bien porque varios decían que se entrecortaba, pero bueno, si no Pero repito eso fue algo más. temprano cuando yo también te avisé. Bien. Cuando yo dije, no sé si Bueno, los chicos escuchan igual que yo. bien. Ahí vuelvo a compartir, vamos a ver qué pasa. Bueno. El PowerPoint con el que habían explicado aplicación de las derivadas, ¿lo subieron al campus? Ay, no, eso es una falla mía, yo me olvidé, porque lo iba a editar y el fin de estuve enferma y me olvidé de subirlo. Hoy lo subo. Sí, no pasa nada, era para saber nomás, No, capaz yo no lo sí, había visto. gracias por recordarme. Sí, yo no lo subí. Sí, ustedes en esos casos, chicos, reclamen porque nos pasa a Claro, nosotros que se nos juntan, no hay problema que ustedes digan, claro. profesora, subió el archivo, entonces ahí no hay problema, nos reclaman y nos recuerdan, ¿sí? Sí, más porque A ver, estamos de en diferencial, otra justo acá materia y por ahí se nos mezclan las cosas. se nos mezclan y usamos a veces a veces más o menos el material lo vamos modificando y usando, en una materia lo subimos y resulta que en la otra no, entonces se nos mezclan. En este preguntabas, a ver, ¿quién era Alejandra? ¿Esto es Alejandra, de sí. diferencial? Sí, la verdad es que se me hace un enredo importante entre el diferencial y el incremento. Me cuesta conceptualizarlo, no termino de entender qué estoy buscando. Por ejemplo, en estos ejercicios, yo no sé si el diferencial es un error, o sea, un margen de error que estoy buscando entre lo que debería ser la función y lo que es en la recta tangente, o si es el valor de la función, no termino de darme cuenta. Bien. Bien, vamos a aclarar acá. Vamos a ver en este gráfico primero, por ahí para que entendamos. Estamos parados en un determinado valor x sub 0, y en esos ejercicios que nos piden calcular el valor aproximado, justo vamos a dejar este que está acá, que es 0,81, el ejemplo que está acá, ¿no? Que es la raíz cuadrada, me piden de, no, de 0,81 no. Ahora vamos a ver por qué ponemos de 0,80. ¿Sí? La raíz cuadrada de 0,80 es lo que me están Sí, pidiendo lo que acá. están pidiendo. ¿Sí? Vamos a verlo acá a través de un gráfico. Si no, tendría que poner la función raíz cuadrada. Pero vamos a hacerlo porque tiene este tipo de... La función raíz, vamos a estar asociando, sabemos que la función raíz cuadrada es esta gráfica, ¿no? Tiene esta forma. ¿Está bien? Entonces nos va a servir este análisis. Voy a hacer el análisis en este gráfico porque tiene este tipo de curvatura también, para que veamos qué es lo que está pasando. Y acá tenemos un punto con un incremento, x sub 0 más delta x. Entonces, si nosotros dibujamos la recta tangente a la gráfica en este punto, ¿sí? Esta sería la recta tangente a la gráfica en el punto x sub 0, y vamos a poner todos los elementos que tenemos acá.
acá obtenemos, como esta es la función, este va a ser valor funcional. Hola. Y 0 más delta X. ¿Sí? El valor funcional para el punto. Y para este punto, ahora se me tilda la tableta mal, acá. Estoy viendo este punto, el valor funcional en X sub 0, ¿sí? Lo único que estoy ubicándome en la función, en los puntos en los que estamos y cuáles son sus valores funcionales. ¿Está bien hasta ahí? Si yo prolongo, ¿no? Lo que estoy viendo acá, que este valor que está acá entre estos dos, es la diferencia de los valores funcionales, sería el delta I. Lo voy a marcar acá. Este sería el delta I, ¿sí? O el delta F lo podemos llamar. Entonces esa es la diferencia que hay entre el valor funcional en X sub 0 más delta X menos el valor funcional en X sub 0. Ese es el delta I. Ahora, lo que vamos a hacer es encontrar de manera aproximada, a ver, yo voy a prolongar acá el eje Y, ¿sí? Lo que queremos hallar es, de forma aproximada, este valor funcional, que sería este que está acá, ¿sí? Y en lugar de hallar este, lo hallamos a través del concepto diferencial. Entonces vamos a estar hallando este valor que está acá. Este es el valor aproximado. ¿Está bien? Va a ser un valor aproximado de este, no es ese. Es uno aproximado. Ahora yo voy a borrar porque parece quedaron superpuestos. Lo voy a escribir más finito para que se entienda bien. Vuelvo a decir, yo estoy parado en X sub 0 más delta X, voy a la gráfica y este que está acá es el valor funcional en X sub 0 más delta X. Y el que voy a estar hallando aproximadamente va a ser este valor funcional, ¿sí? ¿Qué significa eso? Que me voy a estar acercando, ¿sí? Es como que yo estoy pasando desde este punto, X sub 0, f de X sub 0, y en lugar de ir avanzando por la gráfica de la función para llegar a este punto, voy avanzando a través de la recta. A ver, aguanten que se me tildó. ¿Leo ¿Me una escuchan? consulta? Sí, se escucha. Para saber si entendí bien. ¿O me quedé sola? ¿Me escucha, profe? Hola. Hola Fabi, te escuchamos, ¿eh? Bien. Sí, sí, te escucho. Sí, Ah, sí. Sí, sí. Sí, Paloma, habla. Quería consultar para confirmar. X sub 0 más delta X es el valor funcional. No, X sub 0 más delta X es un valor en X. Ok, F en X más delta X, en X sub 0 más delta X es un valor ahí está. funcional. ¿Sí? Yo acá estoy en el eje X, en el de abscisas, y acá estoy en el eje de ordenadas. Este es el eje Y, de ordenadas. Entonces, lo que vos querés calcular de manera aproximada es este valor. Pero lo vas a hallar de manera aproximada, entonces te va a dar este otro valor. Ok, Y el diferencial de Y es la distancia, es todo esto. Yo voy a marcar superpuesto acá, porque el diferencial de Y es todo esto que está acá. Todo este segmento vertical. Este es el diferencial de Y. Todo. El error que se comete, a ver Alejandra, es la diferencia entre los dos valores. Este es el error que se comete. Porque vos, en lugar de estar hallando este valor, que era el de la función, estás hallando este aproximado. Entonces, esto que está acá es el error que se comete. ¿Sí? El diferencial de Y, vuelvo a marcarlo, es todo. A ver, lo voy a volver a marcar, y lo voy a marcar, bueno, lo había marcado en rojo acá, digamos. Todo esto es el O con diferencial una de Y. llave, Fabi. Y el error que se comete es esta distancia que está de acá a acá. Sí, lo que pasa es que está todo tan chiquito, si no lo hago, este Sí. es el error. ¿Sí? ¿Se ve la diferencia? Porque vos te vas aproximando, o lo voy a marcar acá, vos te vas aproximando, en lugar de a través de la gráfica, a través de la recta tangente.
¿sí? Entonces, el error que vos cometés es la diferencia. En lugar de estar hallando este valor funcional, que sería el que tendrías que haber hallado, estás hallando este otro valor funcional, porque te vas aproximando a través de esta recta. ¿Sí? Y entonces el error que se comete es la diferencia que hay entre el valor que encontraste aproximado y el valor real. Hola. Surge de lo que estoy haciendo es ya decir, bueno, en lugar de encontrar principio, lo hablamos A del ver, valor funcional para encontrar, porque acá si llegando su x, delta x tiende a 0 y se va acercando para este otro valor, se corta. no, ahí es como que yo te aviso por ahí se estabiliza. Ahí se escucha perfecto. Ay, qué bronca, no sé, debe ser el A ver, viento que hay, mira. ahí, Escucho un sí. viento. Entonces lo que decía, si este delta x tiende a 0, la diferencia que hay entre los dos, el error es menor, me voy a parar en este. Yo tengo este error, ¿no? Si yo estoy más cerca y el error se disminuye, estoy más cerca y es imperceptible, ¿sí? Entonces podemos decir que podemos aproximar el delta i con el diferencial, en donde delta i es la función en x sub 0 más delta x menos la función en x sub 0. Y el diferencial, por definición, es la derivada de la función en ese punto por el incremento arbitrario de la variable independiente. Como lo que vamos a querer hallar es esto generalmente, aprovechamos esta aproximación para decir vamos a querer hallar esto, esta expresión la pasamos al otro lado sumando, ¿sí? Entonces nos va a quedar que lo que vas a querer hallar es el valor funcional en algún punto, y para eso te vas a basar en algún punto base en el cual vos conocés el valor funcional con seguridad, sin tener que usar la calculadora. ¿Sí? Entonces, en este caso es la raíz de 0,80. ¿Cuál es la que conoces con precisión en la cual te basás? El valor funcional que conoces real es la raíz de 0,81, que sabés que es 0,9. Entonces, a partir de ahí, vas a decir que tu x sub 0, acá lo podés llamar x sub 0, por ahí es más fácil. Si en este ejercicio yo lo voy a poner acá a un costadito. Vos podés decir, si lo que querés hallar es la raíz de 0,81, perdón, 0,89, 80. ya estoy inventando el ejercicio, Sí. 0,80, te basás en un valor en el que vos conozcas la raíz exacta, ¿sí? Podrías haber puesto en 1 y tu delta x era 0,20, ¿no? Pero de la que conozco por ahí con mayor precisión y que está más cerca, sería de 0,81, que es 0,9. ¿Sí? Esa es la que conoces. Entonces vas a decir, es la raíz cuadrada de algo, entonces ahí va a aparecer cuál es tu función, porque es la raíz cuadrada de algún número que es la que yo quiero conocer, ¿sí? Que en este caso es 0,80. Entonces vas a decir raíz de x. Tu derivada va a ser, y derivas la expresión tal cual, 1 sobre 2 raíz de x. Pero en base a los datos que vos conoces, vas a decir, el